Pues muy buenas noches, hermanos. Buenas noches a cada hermano que se ha conectado, que se ha conectado el día de hoy. Para mí es un gozo, para mí es una alegría. Me anima mucho también. Quiero decir que mientras estoy aquí visualizando la temática, es una temática muy interesante. He aprendido mucho, he aprendido mucho. Que el Señor me ha venido enseñando y entonces creo que podemos compartir algo importante y podemos tener un aprendizaje colectivo un aprendizaje conjunto que seguramente va a fundamentar, va a ayudarnos también en nuestra fe para que podamos tener y afianzar más nuestras convicciones que tenemos en el Señor. Y bueno, sin más ni más, pues quiero empezar, voy a compartir por aquí mi pantalla. Pues el tema que vamos a ver el día de hoy es cristianismo progresivo, su origen, su enfoque y sus postulados. Voy a iniciar hablando un poquito, un casi nada de lo que es el cristianismo que se conoce como cristianismo histórico o conservador versus cristianismo progresivo o liberal. Vamos a hablar un poquito del cristianismo conservador o histórico. Y después de ello vamos a reconocer que el cristianismo conservador o histórico ha estado siempre bajo ataque. Y queremos también rastrear un poquito esas filosofías, esos pensamientos, esas teologías que hasta el día de hoy nos han traído hasta lo que conocemos como cristianismo progresivo. Y finalmente, pues queremos reconocerlo, ¿verdad? Queremos saber dónde está parado el cristianismo progresivo. Y bueno, ya el desarrollo y cómo nos impacta como iglesia, cómo nos impacta como cuerpo de Cristo, lo estaremos viendo en las próximas 4 sesiones. Entonces, empecemos diciendo que el cristianismo que conocemos hoy es la suma de más de 2000 años de sabiduría y discernimiento bíblico que el Espíritu Santo ha dado a los hombres a través de la historia. En otras palabras, hermanos, no llegamos a lo que conocemos hoy como cristianismo de la noche a la mañana. No es que de pronto la sabiduría de Dios estuvo escondida por 2010 años y de pronto los últimos 10 años es que el Espíritu Santo le ha hablado a nuevas generaciones o nuevas personas. Lo que se ha construido hasta el día de hoy es la suma de más de 2000 años de sabiduría y discernimiento bíblico. También baste decir que las grandes doctrinas de la Biblia que hoy tenemos no se desarrollaron de la noche a la mañana. Fue necesaria una serie de diálogos, concilios y encuentros. Estas doctrinas, las grandes doctrinas de la Biblia, o sea, lo que creemos en cuanto a las escrituras, lo que creemos en cuanto a Jesucristo, lo que creemos en cuanto al Padre, lo que creemos en cuanto al hombre, en cuanto al pecado, la salvación, etcétera. O sea, nuevamente son doctrinas que se han desarrollado cada vez que ha habido o que la palabra de Dios ha estado bajo ataque, pues nuevamente el cuerpo de Cristo se conjunta, se integra, se reúne para crear, traer esos diálogos, esos concilios, esos encuentros, esas confesiones de fe, donde decimos categóricamente qué es lo que creemos acerca de cada doctrina, ¿no? Esto en contraposición de doctrinas nuevas o doctrinas recientes que de pronto pueden salir, aunque como veremos ahorita no las hay, pero bueno. Y finalmente, como te decía hace un momento, a este grupo o a este cristianismo le llamaremos cristianismo histórico o conservador, este que se ha constituido por más de 2000 años y estas doctrinas que se han también creado, desarrollado, establecido también a lo largo de toda la era cristiana, ¿verdad? Entonces, dicho eso, a continuación enlistaremos 10 doctrinas fundamentales del cristianismo histórico o conservador. Al lado derecho, perdón, al lado izquierdo mío de la pantalla tenemos con letras negras la descripción de la doctrina y al lado derecho, con letras en color naranja, tenemos de alguna manera
el cómo se le conoce en la teología sistemática, cómo se le nombra. En otras palabras, a la doctrina, la palabra de Dios se le llama bibliología, a la doctrina de Dios Padre se le llama teología propia, a la del Hijo cristología, a la de Dios Espíritu Santo neumatología, a la doctrina del hombre antropología, a la del pecado amartiología, a la salvación soteriología, a la de los ángeles angelología, a la doctrina de la iglesia se le llama eclesiología y al futuro escatología. Todas esas palabras pues son palabras, son transliteraciones del griego, ¿verdad? Y ya suenan así al español. Pero bueno, estas doctrinas fundamentales en todo tiempo, hermano, han estado bajo ataque. O sea, la palabra de Dios una y otra vez tiene que ceñirse firme. Una y otra vez tenemos que ir a la palabra, una y otra vez tenemos que buscar una vida en oración, una y otra vez se tiene que estar defendiendo básicamente la fe. Y eso, pues, obviamente al estar bajo ataque, ¿verdad? Habrán muchos que con sus filosofías, estilos de pensamiento, ideologías, intenten socavar, intenten terminar y acabar con la palabra de Dios, que justamente es eso, es la palabra de Dios. Ahora bien, hemos dicho que en todo tiempo estas doctrinas han sido atacadas queriendo deformar o deconstruir el cristianismo histórico. Y quiero mencionarte lo siguiente. Hoy ciertamente vamos a hablar del cristianismo progresivo o cristianismo liberal, pero el cómo llegamos hasta este cristianismo progresivo liberal viene de un efecto dominó causado más atrás. Realmente vamos a hablar ahora del proceso que nos trajo, del camino que se recorrió hasta llegar al cristianismo progresivo o liberal, porque mayormente el ataque comienza en la esfera filosófica con los grandes pensadores del momento que discuten acerca de la verdad, acerca del hombre, de la mujer, acerca del futuro, acerca de la Biblia, del conocimiento del ser humano. Luego esas ideas que sueltan por ahí, esos pensamientos que sueltan por ahí los filósofos, tienen un impacto a nivel cultural, a nivel social, a nivel político. Y empiezan a sonar en la cultura, empiezan a sonar en la sociedad, empiezan a sonar en la política, entonces empiezan a ser escuchadas por todas las personas y pues obviamente los cristianos no están exentos de eso, o no están exentos de eso. Y muchos cristianos, muchos teólogos, muchos protestantes, que escucharon por ahí esas filosofías, las escucharon, abrieron oído a ello, se permitieron ser seducidos por ello y obviamente eran teólogos, muchos de ellos también eran maestros en seminarios, eran maestros en institutos y como ya traían el gen y la semilla de la teología o del pensamientos filosóficos liberales, empiezan a abrazarlos y medio que los cristianizan y ya cristianizados comienzan a enseñarlos en las aulas y pues obviamente muchos estudiantes, creyentes, de pronto empiezan a tambalear en su fe porque están escuchando algo que antes no habían escuchado. Y finalmente, muchos de esos teólogos también suelen ser pastores o solían ser pastores en sus iglesias y es ahí donde ya llevan esas filosofías cristianizadas, las llevan a las cuatro paredes de la iglesia, comienzan a predicarlas y como el lenguaje, las palabras, los conceptos, los términos son los mismos, en primera instancia pues nadie sospecha de nada. Pero ya cuando se comienza a ver un sesgo, cuando ya se empieza a ver que se ha abierto una brecha, una ruta ya muy particular y solamente se habla de eso, es cuando alguien por ahí ya sospecha y dice, ah, caray, ¿qué está pasando aquí? Y es cuando el Señor levanta esos defensores, esos hombres y mujeres que van a dar una apología, una defensa al cristianismo conservador, al cristianismo histórico. Entonces,
En tiempos modernos, ¿dónde comienza este ataque? ¿Dónde comienza este ataque? Bueno, se habla de la iglesia moderna en estas cinco etapas de la iglesia moderna, que son la Reforma. Ahí tiene sus fechas: 1517, 1648. El racionalismo, siglos XVII y XVIII. Las misiones inician en 1705. El siglo XX, pues siglo XX, y la iglesia en la actualidad, en el siglo XXI. Esto que vamos a hablar y explicar ahora, y pido de tu paciencia, por favor, porque podrás decir, bueno, ya quiero escrituras, quiero Biblia, quiero palabra de Dios, ya, o sea, bueno, es que, hermano, si no rastreamos, si por ahí no buscamos la hebra, el hilo que nos lleve, ¿verdad?, a reconocer desde dónde viene todo esto, difícilmente vamos a poder dar una defensa que ayude, que atraiga, que sane, que transforme, y sobre todo que sea gloriosa, que sea honrosa, que levante el nombre de nuestro Señor a plenitud de una manera constante, de una manera plena e integral. ¿En qué nos vamos a enfocar nosotros aquí ahorita? En la época del racionalismo, la época del racionalismo. Te decía ahorita que si vamos a hablar, que todo es un proceso, todo es un proceso, y antes de que la iglesia como tal comience a abrazar ciertos estilos de pensamientos e ideologías, hay un proceso detrás. En otras palabras, antes de hablar de cristianismo progresivo o liberal, tenemos que hablar de la teología en la cual se sustenta ese cristianismo progresivo o liberal. Esa teología se le llama teología liberal. Y bueno, y antes de hablar de esa teología liberal, tenemos que hablar de quiénes recibieron influencia esos teólogos liberales. O sea, ¿qué herencia recibieron? ¿Qué tenían atrás? ¿Qué se enseñó atrás? ¿Y qué de lo que se enseñó atrás ellos trajeron a su presente para luego predicarlo, compartirlo a su futuro, ¿verdad? Entonces, nos vamos a enfocar en el racionalismo, siglos XVII y XVIII. Bueno, en la imagen de fondo tenemos un dominó, el efecto dominó, y es lo que te mencionaba ahorita. Quiero que por favor guardes esta idea. Todo es un efecto dominó. No llegamos al cristianismo progresivo o liberal así porque sí. No apareció de la noche a la mañana. De hecho, voy a mencionar algunos puntos que quiero que también guardes en tu mente y en tu corazón, porque nos enfrentamos no a no un pensamiento X, no un pensamiento que uno dirá, bueno, pues, ¿cuál es el fondo que esto trae? ¿Cuál es la base? Mira, vas a ver que tienen base y tienen fondo en su entendimiento para poder hablar o para poder darle forma a su cristianismo. En el racionalismo, empezamos con el racionalismo y tenemos aquí a los tres titanes del racionalismo, a las tres figuras importantes de ese movimiento. El primero de ellos, René Descartes; el segundo, Immanuel Kant; y el tercero, Friedrich Hegel. Y quiero que veas de cada uno aspectos importantes. Descartes era filósofo, matemático y físico. De hecho, un superdotado, ¿verdad? En la geometría analítica, conocemos el plano cartesiano, pues justamente por él, ¿no? Pero era filósofo, matemático y físico. Immanuel Kant era filósofo. Hegel era filósofo también. Entonces, estamos hablando de personas que disertaban, argumentaban de la dialéctica, el pensamiento, pues el desarrollo, justamente, el conocimiento, etcétera. ¿Qué dice René Descartes? Y perdón, nuevamente, no se me aburran, porque todo esto va a derivar. Paciencia, paciencia. Es el creador del método científico. Por ahí lo escuchábamos en la secundaria, quizá en la preparatoria también, pero el creador del método científico. En el método científico, pues básicamente decía lo siguiente: ya no vamos a suponer,
Si, por ejemplo, yo tomo este celular que tengo aquí, lo tomo y alguien me dice, oh, sí, este es un celular. Bueno, ahora, antes de yo creer que eso es un celular, lo voy a pasar por el método científico. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tomar el celular, lo voy a dividir en partes, quizá le quito la carcasa y luego le quito el protector de pantalla, luego lo abro por la parte de atrás, le quito la tapa, le saco la batería, veo que tiene también orificios, espacios para un cargador, bueno, y separo todo en partes y luego reconozco cada una de las partes y una vez que reconozco todas las partes, las agrupo y ahora sí digo por esto, por esto, por esto y por esto. Aquí tenemos un celular. Ciertamente es un celular. Bueno, aplica ese método a la Biblia, aplica ese método a la Biblia y piensa en las múltiples conclusiones a las cuales puedes llegar, porque el método científico asume que solamente se puede conocer por el método científico, pero emociones, pensamientos, sentimientos, intuiciones, etcétera, etcétera, no son medibles bajo el método científico. Y los temas de fe, obviamente, los temas de fe. Immanuel Kant, filósofo que concluye que la construcción de Dios es una experiencia subjetiva, una experiencia subjetiva. Normalmente nosotros solemos tener el conocimiento de las cosas de manera objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, tomo el celular. Yo objetivamente sé que esto es un celular cuando lo veo y lo veo, lo describo, digo, sí, esto es un celular. El objeto me habla de su realidad. Conozco su realidad por el objeto. Por eso es objetiva, la conozco por medio del objeto. Pero este amigo dice que no, que uno conoce de manera subjetiva. Entonces ya es el sujeto, o sea, yo, el sujeto subjetivo, objeto objetivo, el sujeto conoce, yo voy a decir, yo lo voy a ver, y ahora va a depender de mi apreciación, va a depender de lo que yo crea que es. Y si para mí esto es un bloque, si para mí esto es un arma, si para mí esto es un ladrillo delgado, o sea, si para mí esto es un pisapapeles o un artefacto para detener la puerta, bueno, es porque así lo pienso. Es así lo pienso, o sea, es subjetivo porque es ahora como yo lo pienso. Es el sujeto el que determina que es verdad o que es real o que es o que no es. Bueno, aplica nuevamente, aplica ese pensamiento a la Biblia. Entonces, cuando te aproximes a la Biblia, dirás, oh, sí, es que aquí la palabra de Dios dice que arrepiéntete. Oh, no, 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 pero eso es lo que tú piensas. Esa es tu verdad. Mi verdad es esta otra. Esta es mi verdad, esto es lo que yo entiendo acerca de las cosas. Bueno, y tenemos a Hegel, que argumentó que si hay una realidad que la razón no pueda fundamentar, eso ya no es real y se llama mito o leyenda. Nuevamente, cuando la razón es reina, cuando la razón gobierna, si la razón es la que manda, entonces, como dice por aquí, oye, hay una realidad que la razón no puede fundamentar. Pues bueno, es que cuando ya hablamos de temas de la fe, en muchos de ellos la razón no va a poder fundamentar. Entonces la razón va a decir, oh, no lo podemos fundamentar, no. Bueno, ¿sabes qué? Eso pásamelo al departamento de los mitos y leyendas, porque no es realidad, no es realidad. Vas viendo un poquito, vas vislumbrando un poquito a dónde nos lleva esto. Este racionalismo encontró eco. O sea, y hubo oídos que lo escucharon. Nuevamente pasa por la sociedad, pasa por la cultura, etcétera, etcétera, pero no está ajena de ser escuchado por los teólogos. Y mira, aquí también hay 5 titanes de la teología liberal, pero muchos de estos antes, es más, eran hijos de pastores, hijos de ministros, nacidos en el seno cristiano reformado. Todos estos son después de la reforma. Todos estos son después de la reforma. Y mira este Strauss, teólogo y filósofo. Bruno Bauer, filósofo, teólogo y escritor.
Julius Wellhausen, teólogo hebraísta, arabista, biblista, islamólogo, profesor universitario, orientalista y escritor. Martin Kaller, teólogo. Rudolf Bullmann, quizá muy escuchado por algunos de ustedes, teólogo, profesor universitario, filósofo. Entonces, esos pensamientos del racionalismo, no es que cayeron en personas iletradas, ignorantes, del vulgo, pues ¿qué sabían ellos, hombre? Por eso los atraparon fácilmente. No, o sea, estos pensamientos cayeron en teólogos que a la postre, después de teólogos liberales, de teólogos conservadores, se convierten en teólogos liberales. Strauss dice, plantea la idea que los evangelios son relatos míticos al contener elementos que no pueden explicarse racionalmente, lo que hablamos hace un momento. Bauer, tras obtener su licenciatura en teología, mira, es más, mira este Bauer, alumno de Hegel, maestro de Carlos Marx, mentor de Nietzsche. Tras obtener la licenciatura en teología, se ocupó sobre todo la crítica bíblica del Nuevo Testamento, argumentando lo que muchos argumentaban, que interesa al Cristo o el Jesús de la fe y no el Jesús histórico. Julius Wellhausen, que en un intento por reconciliar las incoherencias del texto bíblico, fundamentó la teoría documentaria del Pentateuco. Mira, y aquí me detengo un poquito con este teólogo. Muchas veces nosotros, quizá por carecer, quizá por no estudiar, quizá por dejarnos llevar por la corriente de cualquier estilo de pensamiento, escuchamos algo que mueve nuestro mundo y rápidamente asumimos que algo está mal con la Biblia, que algo está mal en las escrituras, o sea, que algo, ya abrieron una grieta, ya nos surcaron por ahí una herida. No, o sea, lo que nosotros tenemos que hacer es guardar, ser sobrios, guardar la postura, es orar y es ir a la escritura, es ir a la escritura, es ir a la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios poder encontrar respuesta. Este hombre, en un buen intento, como muchos de nosotros, de pronto tenemos un buen intento y escuchamos del cristianismo progresivo, la justicia social, y escuchamos del cristianismo progresivo que aman abiertamente, toleran abiertamente, que no juzgan. Escuchamos de que el cristianismo progresivo tolera por aquí, tolera por allá. Y decimos, bueno, quizá, y hermanos, también quiero decir una verdad, en mucho lo que se habla hay elementos de verdad, pero no permitas, o sea, no son esos elementos de verdad la totalidad del evangelio. Por eso debes de tener cuidado. Fundamentó la teoría de la documentación del documentario El Pentateuco. Este hombre dijo, ¿sabes qué? El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, no fueron escritos por el mismo hombre. Y él desarrolla esta teoría documentaria del Pentateuco y dice, no, mira, es que hubieron varias narrativas, por la comunicación oral se mencionaban unas cosas, unas corrientes, otras corrientes, y luego hubo alguien que por ahí las editó, las compiló y las escribió, pero son varias fuentes las que componen el Pentateuco. Nosotros sabemos históricamente que los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. Luego tenemos a Martín Kaller, que fue el primero en distinguir entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Él dijo, el que interesa es el Cristo de la fe, que es el que trae el mensaje de salvación. El Jesús de la historia pertenece al pasado y no interesa. Ahora mira lo que venían hablando estos teólogos. Mira también lo que viene hablando este teólogo. Nos interesa el Cristo de la fe. El Cristo de la historia es cosa del pasado. ¿A qué se refiere con el Cristo de la historia? Él está diciendo que, bueno, si por ahí escribió un Marcos, un Mateo, un Lucas, un Juan, ellos escribieron de su experiencia de fe con Cristo en ese momento, en ese tiempo, en ese contexto, en esa situación en la que ellos vivieron. Pero ese es
Esa es su fe en ese momento. A mí ya no me interesa lo que ellos vivieron, me interesa la fe que yo pueda expresar, me interesa la fe que yo pueda construir, que yo pueda desarrollar hoy. Esa es la que me importa. Entonces, en otras palabras, Santiago, perdón, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, guarden su librito. Habrá cosas del orden moral o de orden ético, del orden de la buena conducta que me interesen, las voy a tomar. Pero hoy lo que me interesa es mi experiencia con Cristo, la experiencia mía, el de mi fe. Rudolf Bullmann. Hay un artículo muy bueno de este señor ahí en, en Coalición por el Evangelio. Pongo solamente uno, dice, él dijo, estaba convencido que el Cristo mencionado en los evangelios fue una invención de la iglesia primitiva. O sea, qué bien que los evangelistas tuvieron su experiencia con Dios, su experiencia con Jesús, pero Jesús se subleva ante el imperio romano, lo matan, acaban con él, pero los evangelistas dijeron, oigan, una figura tan importante como esta no puede perecer, no puede morir, hagamos algo. Bueno, empecemos a crear el mito de Jesús, el mito del hombre Dios, etcétera, etcétera. Miras cómo el racionalismo tuvo impacto en los teólogos conservadores que después se convierten en los teólogos liberales. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? ¿Por qué nos interesa la teología liberal? ¿Por qué nos interesa la teología liberal o la teología progresista? Bueno, porque si tú juntas la enseñanza de todos esos hombres, la suma de pensares de la herencia del racionalismo nos trae lo siguiente: aunque no en forma de concilio o acuerdo colectivo, ya que cada uno vivió en su tiempo y geografía, sus filosofías y pensamientos van a construir a partir del siglo XVII y con más éxito en el XVIII un método hermenéutico para aplicarlo a la Biblia. Se llama el método histórico crítico, que después también se va a llamar historia de las formas. Se trata de la elaboración de un método hermenéutico, hermenéutico es de interpretación, bajo las categorías de racionalismo, donde todo lo real es racional y todo lo racional es real. En otras palabras, piensa, por favor, en lo siguiente. Aplica este método histórico crítico. Aplica este método histórico crítico a la resurrección. ¿Y qué te va a decir este método histórico crítico? No pasa. O sea, no me cabe en mi cabeza, no hay lógica, no hay razón. Mito. Aplica los milagros de Jesús, lo mismo, no me cabe en mi cabeza en la razón, mito también. Aplica la naturaleza divina de Jesús, te creo el hombre, pero que era Dios, que bajó del cielo encarnado, no lo creo, mi razón no me da, mito también. La Trinidad, mito también. La redención en la cruz como un acto salvífico, mito también. Ellos dirían o dirán que Jesús era un profeta, era un hombre de ética, de moral, que se puso o se enfrentó al Imperio Romano, murió, etcétera. Lo volvieron una leyenda y ya construyeron un mito sobre todo eso. Mira, te voy a comentar algo que a mí me impactó muchísimo y por eso, qué bueno, vi por ahí que decía universitarios ya se me olvidó, empezaba con T, creo, Tonalá, no, no. Pero bueno. Qué bueno que están los universitarios acá, ¿verdad? Qué bueno que están jóvenes universitarios, porque yo pienso mucho, yo tengo una hija que es universitaria también en el primer semestre y tengo un hijo en la preparatoria en tercer semestre, y ellos constantemente se encuentran lo que muy probablemente tú te encuentras. Pero miren, eh, todo este pensamiento europeo, porque si te das cuenta, los 5 últimos que hablamos, esos titanes de la teología liberal, eran alemanes. Todo ese movimiento europeo tuvo su impacto aquí también en América y particularmente en los Estados Unidos. Por ejemplo, mira, Harvard fue fundada en 1638, 1638. Por aquí está una estatua, dice estatua del reverendo Jonathan Harvard,
de que la universidad toma su nombre en el campus de Harvard, fundada en 1638. Mira cuando Harvard fue fundada. Mira cuando Harvard fue fundada. Dame un segundo, aquí estamos. 1638. Pero quiero decirte, la universidad fue fundada por los puritanos, quienes estaban entre las personas más educadas de su época. Los puritanos, personas más educadas de su época, fueron los que fundaron Harvard. Y mira el espíritu, por favor, mira lo que les animó. Hay una placa que dice exactamente lo que estás viendo aquí. Después de que Dios nos había llevado a salvo a Nueva Inglaterra y habíamos construido nuestras casas, provisto lo necesario para nuestro sustento, levantado lugares convenientes para la adoración de Dios y establecido el gobierno civil, una de las siguientes cosas que anhelábamos y cuidábamos era avanzar en el aprendizaje y perpetuarlo para la posteridad, temiendo dejar ministros pocos competentes a las iglesias cuando nuestros ministros actuales yacieran en el polvo. Mira cómo surge en el anhelo de preparar ministros para Cristo. Surge en el anhelo de preparar ministros para Cristo. El lema original de Harvard era la verdad de Cristo para la iglesia. Y en algún momento del siglo XX, cuando menos, o al menos hasta 1914, cortaron la última parte del lema que antes era la verdad de Cristo para la iglesia, y solo quedó la verdad, o sea, veritas en latín, solo quedó verdad. Se cortó la de Cristo para la iglesia. Interesante todo esto. ¿Por qué? Porque tarde o temprano esas filosofías pegan y muchos de estos maestros estaban predicando el evangelio, estaban predicando en sus iglesias protestantes, iglesias de sana doctrina, iglesias o sea, con todo el ADN de la reforma. Y en algún momento entra el racionalismo y les endulza el oído, se sienten atraídos y comienzan a predicarlo. No solamente Harvard, Yale, mira el escudo de Yale, dice el primer benefactor de la perdón, de la universidad era el U Yale, fundada en 1716. El blasón del escudo con su fondo de color azul Yale, un azure relacionado con dicha institución, consta de un solo elemento que ocupa la mayor parte del espacio. Se trata de un grueso libro abierto a la mitad en el que constan las palabras hebreas Urim y Turim. El uso del Urim y Turim se debe a la interpretación común dada por académicos y estudiosos de la época, creyendo que se trataba de una traducción antigua de las palabras luz y verdad, las mismas que aparecen en latín, luz y verdad, pero nuevamente todo esto tiene un fondo bíblico, un fondo bíblico. Es más, esta universidad de Yale, fíjate, esta universidad de Yale dice la historia, dice, hacia el cambio de siglo, en 1701, los cristianos en la región de Connecticut fundaron la Universidad de Yale como alternativa a Harvard. Muchos pensaban que Harvard estaba demasiado lejos y era demasiado cara. Además, también observaron que el ambiente espiritual en Harvard ya no era lo que solía ser en sus principios. Otra vez, o sea, te menciono, cuando de pronto se ve que algo se va enfriando, que algo va decayendo espiritualmente, esto surge como una nueva propuesta de fundamentar otra vez la raíz de la cual venimos, de poner en alto nuevamente la espiritualidad, el conocimiento de Dios, el reconocer, o sea, el buscar filtrar y echar fuera cualquier filosofía o estilo de pensamiento que se hubiera colado. Dice, el clero fundó una escuela colegiada autorizada por la provincia de Connecticut para educar sacerdotes de la iglesia congregacional. Tú dirás, hoy estas tres universidades, estas dos y la que voy a mencionar, son el top mundial. Pero ¿cómo iniciaron? Iniciaron así. ¿Y dónde terminaron? ¿O qué son ahora?
A partir del 2005, el enfoque de Yale es secular en el sentido de que no favorece ni establece ninguna tradición religiosa en particular. O sea, venga, el que quiera estudiar, que venga, sea de la religión que sea, es bienvenido. O sea, ya es totalmente secular. Obviamente todavía hay un porcentaje de cristianos, sí los hay, ¿no? Princeton básicamente significa bajo el poder de Dios florece, es su lema. La fundación de la universidad se originó a partir de una división en la iglesia presbiteriana después del Gran Despertar. En 1741, los presbiterianos de la Nueva Luz fueron expulsados del Sínodo de Filadelfia en defensa de cómo el Log College ordenaba a los ministros. Los cuatro fundadores del Colegio de Nueva Jersey, que eran Nuevas Luces, fueron expulsados o se retiraron del sínodo e idearon un plan para establecer un nuevo colegio, ya que estaban decepcionados con la oposición de Harvard y Yale al Gran Despertar e insatisfechos con la instrucción limitada en el colegio de troncos. Otra vez surge de esa manera como una respuesta. Y nuevamente, como decíamos ahorita, tarde o temprano, dice por ahí también la historia de esta universidad, que originalmente fue una institución presbiteriana, actualmente es laica. Hermanos y hermanas universitarios, preparatorianos, definitivamente van a encontrar este tipo, o sea, bueno, las universidades ahora son laicas, a no ser que estudies en una universidad propiamente cristiana. Pero te vas a encontrar mucho de esto en las universidades y yo quiero animarte. De hecho, también lo encontramos los que están en los 20 y los 30, quizás los 40 y 50, los que somos padres, que queremos estar preparados para todo esto. Encontramos también este tipo de cuestiones, pero particularmente quienes las viven son ustedes. Entonces, antes de asustarse, antes de rápidamente decir, sí, todo está mal, de guardarte lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, lo que te está haciendo ruido, por favor, ábrelo, coméntalo, dale juego y estoy seguro que habrá algún hermano, alguna hermana, algún matrimonio, tus padres, tus discipuladores, que van a poder ayudarte, pero vamos abriéndolo, vamos dialogando, vamos comentando. Lo mejor es que somos una familia, somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo y en el cuerpo de Cristo hay recursos. El Señor ha levantado dones para ayudarnos, personas que van a darnos una dirección y que honre y exalte al Padre, que honre y exalte a nuestro Dios. ¿Qué diremos entonces? Volviendo al tema de la razón, tiene la razón tal autoridad como para que todo tenga que ajustarse a ella. Pues Romanos 1:21 dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. El pensamiento natural, el razonamiento natural es inútil, es inútil. El hombre después de la caída, el hombre no puede pensar que en su naturaleza, tal como está hoy, sus pensamientos, su razón, su lógica, su discernir está en el más alto nivel. O sea, ese discernir en el más alto nivel se da en línea o en congruencia con Dios. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron, o sea, hicieron a un lado a Dios y pensaron que su pensamiento era el más alto y el más elevado y se extraviaron ahí. Eclesiastés 8:17 dice, pude ver todo lo hecho por Dios. El hombre no puede comprender todo lo que Dios ha hecho en esta vida. Por más que se esfuerce por hallarle sentido, no lo encontrará. Aun cuando el sabio diga conocerlo, no lo puede comprender. Para la teología liberal, la razón es el tribunal, la lógica es la que dicta.
Y todo que no coincida con la razón es mentira, es leyenda, es mito. Pero eso es realmente, hermanos, eso es mucha soberbia, porque la razón humana no es infinita, la razón humana no es perfecta, la razón humana es imperfecta, tal como el dueño de esa razón. O sea, tú y yo somos imperfectos, somos imperfectos. En últimas, nuestra razón es miserable, o sea, porque se va a desgastar, se va a estirar, se va a alargar, intentará hacer, pero no va a poder conocer a cabalidad la totalidad de Dios, porque está cerrada a que lo que no puede reconocer implica a que no existe. Lo que la razón no puede reconocer dice, pues no existe, pero hay muchas cosas que no están a merced de la razón y que existen. Nosotros las reconocemos. Lucas 24:45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Cuando las personas se acercan con ese método crítico histórico, a evaluar la historicidad, a evaluar la cronología, a evaluar los eventos, sucesos de la Biblia, que déjame decirte, este método crítico histórico, este método histórico crítico trajo muchos beneficios, porque mucha de esta gente era gente preparada, era gente estudiada, era gente con renombre. Llevó a que los teólogos conservadores, a que los pastores, los maestros, los hombres de fe, se prepararan más, se prepararan más. Hoy conocemos teologías como la teología bíblica, a veces estudias la teología bíblica y la teología bíblica nació en respuesta de todos esos ataques, de todos esos ataques. Entonces, en la teología bíblica dijimos, ¿sabes qué? Pues hay que conocer el panorama completo en la historia de la redención, desde Génesis hasta Apocalipsis y ver que cuadra. Y ya dijimos, oh, sí cuadra, oh, sí, mira, y tiene avanzada, tiene un flujo lógico y avanza y culmina. Y lo que empezó acá termina acá. Wow, pues así es. También estos hombres del método crítico histórico, pues también se embarcaron en grandes expediciones en Tierra Santa, en el África, en Europa, pues ¿para qué? Para indagar, ¿verdad? Arqueológicamente, muchos de los eventos que la Biblia marca. Entonces, por ahí nos obligaron o nos llevaron a prepararnos mucho mejor. Entonces, ¿qué diremos también ya casi para terminar? Ya casi para terminar. En Job, ¿qué diremos acerca de nuestra mente en cuanto a la comprensión de Dios? En Job 5:9 dice, Él realiza maravillas insondables, portentos que no pueden contarse. O sea, maravillas insondables, o sea, nuestra mente no pudiera comprenderlo y no lo va a comprender. Y mira esta doxología que encontramos en Romanos 11:33, esta glorificación y exaltación a Dios en su grandeza. Dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. O sea, esto es algo vasto, profundo, amplio, grande. Dice, qué indescifrables sus juicios. O sea, ¿quién va a poder decir, oh, después de esto, ya sé qué estaba pensando Dios? ¿Cuáles eran sus planes, sus proyectos? Impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? Hermanos, ¿acaso alguno de nosotros tiene la capacidad, el intelecto, la sabiduría, el conocimiento, el discernimiento, como para decir que eso que ha puesto dispuesto el Señor está equivocado? ¿Quién le ha dado primero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. O sea, lo que existe, incluyendo el ser humano, el hombre, la mujer, con todas sus facultades para pensar, para sentir, para actuar, dice que existen por Él y para Él. O sea, existen para su gloria. Existimos para su gloria, no para la nuestra. A Él sea
la gloria por siempre. Amén. Entonces, ya para terminar, mis hermanos, el racionalismo influenció la teología liberal o teología progresista, y esa teología liberal pues tiene una ética liberal, o sea, tiene una ética liberal. O sea, ellos en cuanto a la ética, ya no es la ética que nosotros conocemos, como por ejemplo en Romanos 1 del 18 al 32, Pablo menciona una ética o basa la conducta en la ética natural. La ética natural hablaba de que, Pablo dice, básicamente, ¿queremos saber si algo es bueno o malo? Sí, sí, Pablo, queremos saber lo bueno. Mira la naturaleza, mira la naturaleza. Ah, caray, Pablo, ¿qué me intenta? Sí, mira la naturaleza. Por ejemplo, mira la relación del hombre con la mujer sexualmente hablando. Ah, sí, pues sí, me doy cuenta que es entre hombre y mujer. Oh, sí. Ah, pues mira. Pero luego ahí dice abajo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, cambiaron lo que es conforme a la naturaleza, porque la naturaleza es creada por Dios. Entonces Pablo ahí está usando la ética natural. Y él está diciendo eso, y cuando también en Génesis encontramos que Moisés nos dice que nos creó al hombre a imagen y semejanza de él, así nos creó, a su imagen y semejanza en esa complementariedad. Y solo sí, o sea, ese mundo iba a empezar a operar, a funcionar y a desarrollarse si tomaban en cuenta la reproducción, sí como sí como un hecho y un fin placentero, pero también como un fin reproductivo. Dice, multiplíquese por toda la tierra. Entonces también trae reproducción. En otras palabras, si solo dicen, tiene un fin placentero, pero no de reproducción, pues no existiríamos. Básicamente el mundo no existiría, no habría población. Trae una ética liberal. Y aquí cerramos. Entonces, aquí ya entramos al tema que nos atañe. Porque si Jesús no es Dios hecho carne, sino solo un hombre bueno y piadoso, si no vino a la tierra con una misión salvífica, sino que solo predicaba bondad, si Jesús no murió y resucitó para perdón de mis pecados, porque el ser humano es bueno por naturaleza, entonces no demando ningún tipo de arrepentimiento por mis conductas pecaminosas. Si la interpretación de la Biblia es subjetiva, si cada uno de nosotros le da su propio significado, entonces yo puedo declarar que todo lo que hago, pienso y digo es verdad, es correcto y justo para mí. Se rechaza a Jesús como Dios, solo se acepta a Jesús el ser humano. Entonces, si solo importa el ser humano, hay que crear un Jesús ideal para cada situación que vive el ser humano. Entonces aquí ya entramos a algo que se le conoce como la ética situacional. Y todas estas éticas provienen de la teología liberal. Es ética situacional que dice por ahí que solo conoceremos a, a Dios, solo conoceremos a Jesús, solo tendremos un encuentro con el Jesús que nos entiende, solo tendremos un encuentro con el Jesús que nos considera, solo queremos tener una relación con el Jesús que ve lo mejor por nosotros, que nos eleva, que nos exalta, que habla lo mejor del ser humano. Solo queremos tener una relación con un Jesús que no nos juzga, que entiende nuestros deseos personales, un Jesús que apoya nuestras luchas, que valida nuestra situación. Entonces, si yo quiero ese Jesús que valida mi situación, de pronto me encuentro en un tiempo o en un momento donde yo tengo atracción por una persona de mi mismo sexo, y en el Jesús que conozco, el Jesús que yo conozco, me voy a decir, oh, adelante, adelante, porque es el Jesús que me he fabricado. Adelante, porque amor es amor. Wow. Entonces, ese Jesús es el que me va a empezar a interesar.
Es el Jesús en que el cual en la ética liberal yo quiero conocer y yo quiero amar y yo quiero servir. Si de pronto me encuentro, oh, es que pasó esta situación, la verdad, en mi relación de noviazgo, de no noviazgo, pero de pronto lo que pasa es que está un niño en el vientre y, caray, esta es tu situación, sí, pero quiero hacer esto. Oh, está bien, porque hay un Jesús que no te juzga. Hay un Jesús que quiere lo mejor para ti. Hay un Jesús que ha preparado el mejor camino para tu vida. Y si esto va a entorpecer tu futuro, no lo tengas. O sea, no lo tengas. Mátalo. Mátalo, deshazte de él. Y y luego ya vienen los cambios de conceptos, terminologías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hermanos, básicamente es así como llegamos. Es así como llegamos a lo que a la postre vamos a hablar como el cristianismo progresivo. Todo es un efecto dominó. Los filósofos del racionalismo, los teólogos liberales, crean un cristianismo liberal o progresivo que remata justamente en estas ideologías de género que han venido a confundir y han venido a mostrar, han venido a coartar, han venido a quitarle, a despojar de su divinidad al Jesús bíblico. Entonces, es así, mis hermanos, que hemos hablado del cristianismo progresivo, su origen, su enfoque y sus postulados. Muchísimas gracias, hermanos, y que a Dios sea todo el honor y toda la gloria. Dios los bendiga. Amén.